fuerzas de flexión, las de cizallamiento y las de torsión, ¿no? Y también pueden haber fuerzas combinadas. Siguiente, por favor. Entonces, vemos que las fracturas se pueden clasificar en abiertas y en cerradas, ¿no? Y bueno, una fractura abierta va a ser, pues, una abertura en la piel adyacente y exponiendo el foco de la fractura con comunicación, ¿no? Hacia el exterior. Y esta puede crear, pues, un peligro de infección también, ¿no? Entonces, debe ser prevenido. Y respecto a los mecanismos generales, tenemos que pueden existir traumatismos directos y traumatismos indirectos, ¿no? Y el traumatismo directo va a ser la aplicación directa del impacto sobre el hueso y va a haber presencia de lesión que va a estar asociada a la piel y a la musculatura subyacente, ¿no? Y también puede haber una exposición del hueso, o sea, una fractura abierta. Y un traumatismo indirecto va a ser aquel traumatismo donde que va a actuar sobre uno de sus extremos con una fuerza que va a exceder los límites de resistencia del tejido óseo, ¿no? Y pues puede ocasionar lesión en otro sitio, ¿no? Bueno, y siguiente, por favor. Estas son las fracturas que les estaba comentando, las fracturas de flexión, que estas son pues las fracturas más frecuentes en huesos largos. En estas fracturas van a actuar una fuerza en dirección perpendicular al eje diafisario, ¿no? Entonces acá se van a producir este tercer fragmento, también llamado la fractura en alas de mariposa. Tenemos la fractura por rotación, que en esta fractura van a actuar dos fuerzas de tracción que van a estar en sentido inverso, ¿no? Y va a producir la lesión. Las fracturas por cizallamiento, en estas van a actuar fuerzas de sentido contrario y van a ser perpendiculares al eje diafisario, ¿no? Y pues cuando acá eh, pueden actuar también, pueden aplicarse un tercer punto, bueno, algo así mencionaba el libro, y acá pues van a aparecer las fracturas bifocales también. Tenemos las fracturas por compresión, que esto va a ser pues uno de los mecanismos fundamentales de fractura del hueso esponjoso y en huesos cortos también, y las fracturas por tracción, ¿no? Que van a ser dos fuerzas que van a estar en el mismo eje, ¿no? Pero en sentidos opuestos. Y estos pues van a ser frecuentes en deportistas, en pacientes que tengan convulsiones, donde ellos van a tener una contracción muscular muy brusca y va a producir un arrancamiento, ¿no? Con avulsión de la inserción muscular y pues va a arrastrar consigo también una pastilla ósea, ¿no? Eh, y tenemos acá, a la derecha, vemos pues que en todas las fracturas por traumatismos muy violentos son llamados traumatismos de alta energía, y pues va a haber siempre una gran destrucción de partes blandas, ¿no? O sea, de tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, etcétera. Siguiente, por favor. Y esta es la clasificación de las fracturas AO, que vemos que eh, tenemos que acá los huesos largos se van a enumerar, ¿no? El húmero va a estar numerado con el 1, luego tenemos que en conjunto el cúbito y el radio, el 3 va a ser el fémur y el 4 la tibia y el peroné. Y también cada segmento, tanto como la epífisis, la proximal, distal y la diáfisis, se van a enumerar, ¿no? El segmento proximal, ¿no? Va a ser numerado con el 1, ¿no? El segmento medio, que es la diáfisis, con el número 2, y el segmento distal con el número 3. Y tanto en el segmento proximal como en el distal vamos a tener tres tipos de fracturas. Una fractura extraarticular, una fractura articular parcial y una fractura articular completa, ¿no? Y en el segmento diafisario, ¿no? Que sería el segmento 2, podemos distinguir también otros tipos de fracturas, ¿no? Como las fracturas simples, la fractura en cuña y la fractura compleja. Siguiente, por favor. Estas son las fracturas metafisiarias y diafisarias, ¿no? Que tenemos acá la extraarticular, que puede ser A1, ¿no? La metafisaria simple, la A2 la metafisaria con una cuña, y la A3 la metafisaria compleja, ¿no? La B sería pues la articular parcial, ¿no? Y acá tenemos, por mencionar, la B1, que sería cóndilo externo, la B2 cóndilo interno sagital, y la B3 la fractura en el plano frontal, ¿no?
Y la C, que es la articular completa, tenemos C1, que es articular y metafisaria simple, la C2, la articular simple, metafisaria multifragmentaria, y la C3, la articular compleja y metafisaria multifragmentaria. Siguiente, por favor. Y estas son las fracturas diafisarias, que tenemos los mecanismos de acción, ¿no? Que pueden ser 1, espiroidea; 2, flexión con un ángulo mayor a 30 grados; 3, flexión con un ángulo menor a 30 grados. Tenemos la tipo A, que es simple, que puede ser tanto 1 como espiral, oblicua o transversa, como vemos en el gráfico de la derecha. La de tipo B, que es en cuña, el 1 es la espiroidea, la 2 va a ser por flexión, y la 3 multifragmentada, ¿no? Y la de tipo C, que son complejas, que pueden ser espiroideas, segmentarias e irregulares. Siguiente, por favor. Y acá vamos a encontrar otro tipo de fracturas, la de húmero proximal, ¿no? El húmero, recordemos que está enumerado con el número 1, y proximal también, ¿no? El fémur va a estar enumerado con el número 3, ¿no? Porque cúbito y radio es 2, y también tenemos el segmento malleolar, que sería el 4. Entonces, en el número proximal tenemos las fracturas de tipo A, que van a ser, que se definen, ¿no?, como una fractura extraarticular unifocal. La de tipo B va a ser la fractura extraarticular bifocal, y la fractura la tipo C va a ser la fractura articular, ¿no? Eso lo vemos en el gráfico, acá está en el puntero. Vemos en el fémur proximal, que sería 3, ¿no? Y proximal, que sería el número 1, ¿no? La de tipo A sería la fractura del área trocanteria. La de tipo B ya es en el cuello, y la de tipo C va a ser la fractura de la cabeza, ¿no?, del fémur, ¿no? Y en el segmento malleolar tenemos también ABC, que puede ser fractura infrasindesmal. Vemos, ahí está, infrasindesmal, que está coloreado con el color verde, ¿no? Tenemos la fractura intrasindesmal y la suprasindesmal, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que ya les había mencionado, ¿no? Que primero es el hueso, luego tenemos el segmento. Eso, siguiente, por favor. Y la clasificación de la lesión de partes blandas, ¿no? Entonces, eh, cuando va a haber una lesión de partes blandas, pues va a estar más propensa a un mayor riesgo de infección, ¿no? Va a haber una disminución del potencial de la consolidación ósea, y va a haber una modificación de las posibilidades del tratamiento. Entonces, la clasificación de los tejidos blandos, la clasificación AO, van a ser tanto para lesiones cerradas como abiertas, ¿no? Entonces, la IC1 va a haber una lesión del tegumento en una fractura cerrada. Vemos en la imagen de la derecha, en el gráfico que se encuentra arriba, vemos una lesión, ¿no? Una fractura cerrada, ¿no? No hay piel lacerada, pero vemos a nivel externo, vemos una contusión, ¿no? Y pues dentro hay una fractura. Entonces, en la IC2 sería pues, va a haber una contusión en esa zona, vemos que está coloreado, pero no va a haber laceración, ¿no? Y en la IC3 va a haber un degloving circunscrito. El degloving es un daño de las partes blandas, ¿no? Tanto de las tejido muscular, de las fascias, del tejido celular subcutáneo. Entonces va a haber una lesión en esa área circunscrita, y la IC4 ya es un aumento de del tamaño del degloving, ¿no? Y el IC5 ya va a haber presencia de necrosis, ¿no? Eso es lo que lo diferencia. Y vemos que en el lado derecho la pierna se encuentra necrosada, ¿no? Toda esa área, con una fractura cerrada, y su degloving, ¿no? Con su daño de partes blandas. Y pues tenemos la otra clasificación, que es de partes blandas con lesión en piel abierta. Tenemos, eh, este, eh, bueno, no hay imágenes, pero tenemos que el IO1 va a ser una lesión donde va a haber una rotura de la piel, pero esta va a ser desde dentro hacia afuera, o sea, ese segmento óseo que va a lacerar la piel, no iba a producir una lesión desde dentro hacia afuera. Ahora, el IO2 va a ser una lesión, va a haber una rotura de la piel, pero desde el exterior hacia el interior, ¿no? Pero su característica es que va a ser menor a 5 centímetros. El IO3
va a ser lo mismo, una lesión del exterior hacia el interior, pero la lesión va a ser ya mayor a 5 centímetros. El IO4, pues, va a haber una contusión, va a haber también un degloving extenso, cierta pérdida de la piel, y en el IO5, pues, va a haber un gran compromiso de la piel, ¿no? Con un gran degloving también. Siguiente, por favor. Acá hay otra clasificación, que es la clasificación de Gustilo, ¿no? Para fracturas expuestas. La clasificación, pues, puede ser de una fractura de tipo 1, donde va a haber una herida menor a 1 centímetro, y pues el grado de contaminación va a ser limpio, ¿no? También el daño de partes blandas va a ser mínimo, y pues el daño óseo también va a ser mínimo, ¿no? Las fracturas de tipo 2 van a ser el tamaño de la herida, de la lesión, entre 1 y 10 centímetros, con un grado de contaminación moderada. Va a haber daño muscular, ¿no? Cierto daño muscular, un daño de partes blandas moderado, y va a haber una conminución moderada. Y el de tipo 3 se van a dividir en 3A, 3B y 3C, ¿no? Entonces el 3A va a ser una lesión ya mayor a 10 centímetros. Tanto la 3A, 3B, 3C van a ser lesiones ya mayor a 10 centímetros, ¿no? Y con un grado de contaminación severa. Entonces, el daño de partes blandas en la 3A va a ser, pues, va a haber un aplastamiento severo, pero las partes blandas permiten la cobertura ósea, y el daño óseo va a ser usualmente conminutiva, ¿no? El grado 3B, pues respecto a las partes blandas, va a haber una pérdida extensiva de partes blandas que no permite la cobertura ósea y la necesidad de cirugía plástica reconstructiva. Y respecto al daño óseo, va a haber una conminución de moderada a severa. Y en el grado 3C, tenemos que, además de lo descrito en el tipo 3B, se va a asociar con lesión vascular, ¿no? Eso va a ser lo característico de, del 3C, la lesión vascular. Y respecto al daño óseo, la conminución va a ser de moderada a severa. Siguiente, por favor. Esta es otra clasificación, la de Scherne, que también es para A ver. ver, un momentito, antes que pases a la Cherne, alumno Becerra Romero. En la clasificación que ha puesto su compañero, puede retroceder la anterior diapositiva. Aquí. ¿Habrá una 3D? En la clasificación ha dicho su compañero 3A, 3B y 3C. ¿Habrá una 3D? ¿Qué dice Becerra? ¿Ha leído algo? Sí, doctor, ¿se me escucha? Buenos días. Sí, te escuchamos. ¿No? ¿Lo ha leído? Muriel Sea. Muriel, ¿se encuentra? Se fue de paseo Muriel. Carolina Yasmín. Carolina. Sí, doctor. Sí, ¿me puede escuchar? Sí, te escuchamos. ¿Has leído alguna clasificación 3D en estas de fracturas abiertas? No, doctor, solo hasta la 13, como mi compañero ha mencionado. 13. ¿Alguien ha leído? ¿Las delegadas? Bueno, No, yo también tampoco. lo encontré hasta la clasificación 13, en las bibliografías que estaba leyendo, tanto del libro como artículos. Ah, ya. Muy bien. Habrá una 3D cuando el paciente viene con una fractura expuesta, cualquier fractura expuesta, pero el miembro viene 90% amputado. Si hay nueva clasificación, tienen que revisar. ¿Ya? 3D. Muy bien. A ver, va a continuar. Sigan pasando las mismas diapositivas. Va a continuar Bautista Pajuelo. ¿Bautista? ¿No está Bautista? Alumno Bautista. No se encuentra. Cristina Baltasar.
Sí, doctor. Cristina. A ¿Me ver, escucha? continúe. Siga la siguiente diapositiva. Bien. Continuando con las clasificaciones, tenemos la clasificación de Streeter, que nos dice que como cuando se da una mínima lesión por fractura simple, se clasifica como 0, ¿no? Cuando hay una abrasión de la piel con fractura simple o en cuña, con grado 1, en grado 2 con una contusión local o muscular, otras fracturas, en grado 3 con una contusión extensa, con lesión muscular severa o síndrome compartimental, en grado 4 con fracturas abiertas, en grado 5 con fracturas cerradas asociado con ya sea aplastamiento, una lesión vascular o un despegamiento cutáneo, ¿no? Que también se llama desaguantado. Con respecto a la exploración radiológica, esto va a ser imprescindible para la evolución de la fractura, ¿no? Y bueno, no solo va a conformar el diagnóstico, sino que también va a establecer las características de la fractura. Ahora, con respecto al proceso de la consolidación, lo que se va a ver es un callo de la fractura, ¿no? Este va a ser el proceso reparador de las fracturas y se considera que el hueso es un tejido conjuntivo especializado en este caso, ¿no? El callo natural va a pasar por una serie de fases hasta llegar a la reconstrucción de las corticales o del hueso esponjoso fracturado, ¿no? Ya sea el caso. En la diáfisis, la curación ideal es aquella que logra la reconstrucción en la posición anatómica, en lo que encontramos pues el callo o cicatriz ósea. En la fase inflamatoria se va a ver la proliferación celular, en la fase reparativa la diferenciación celular y terminando con la fase de remodelación. ¿Qué podemos ver? Bueno, en la fase inflamatoria tenemos lo que son las fases del hematoma y las fases de proliferación celular. En la fase reparativa, la fase de diferenciación celular y la fase de osificación. Y en la fase de remodelación, la fase de reabsorción. Y es cuando la fractura ya está curada y el hueso se ha recuperado, ¿no? Ha recuperado su función mecánica. Entonces, bueno, entre las características de mecánicas del callo, vamos a ver que en su fase inicial, pues, el tejido de granulación neoformado va a permitir una elongación del 100% de su longitud, ¿no? Entonces, vamos a ver que un aumento del espacio entre los fragmentos va a hacer que hay un aumento de la cantidad de tejido neoformado y su movilidad, ¿no? La resistencia del callo va a aumentar proporcionalmente a su radio, ¿no? La introducción de la osteosíntesis en el tratamiento de las fracturas mostró que la evolución descrita del callo de fracturas se puede modificar. Y bueno, los diferentes métodos que hoy se emplean, ya sean clavos endovasculares o placas o fijadores externos, perdón, pues ayudan a su reducción anatómica, disminuyendo el espacio interfragmentario al mínimo y también a la mayor estabilidad interfragmentaria posible. Sí existe también un aporte vascular adecuado que en la que se producirá una osteogénesis directa, ¿no? La consolidación osteónica primaria se ve cuando las ostiones atraviesan de cortical a cortical el trazo de la fractura, y la consolidación osteónica secundaria va a aparecer en la que aparece un callo externo que aporta el volumen y la rigidez adicionales requeridos para la consolidación osteónica cortical directa. Bien, con respecto a la epifisiólisis, también denominada desprendimiento epifisiario traumático, estas van a ser lesiones que afectan total o parcialmente al cartílago de conjunción.
Entonces acá tenemos 7 grados con respecto a la clasificación de Salter y Harris, ¿no? En grado 1 vamos a ver que, bueno, una lesión pura del cartílago de conjunción en cualquier localización de sus niveles histológicos, incluida también la capa germinal. Frecuentemente se va a ubicar en el peroné distal. En grado 2 tenemos que, bueno, esta vez va a ser la forma más frecuente y se inicia el desprendimiento oficiario en uno de sus extremos, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, la fractura Muy bien. se va a ver en la... Un momentito, antes que pases a la epifisiolisis. Escúchame, alumna, escúchame. Sí, doctor. No me escucha. ¿Ah? ¿Se me escucha? A ver, bueno. Claro. Doctor. Doctor. Sí, ¿puedes retroceder a la anterior diapositiva? Dos preguntas. Una para Cristina Baltasar. Sí, doctor, yo estoy ¿Me escuchas, exponiendo. Cristina? Sí, Cristina, doctor. tú estás exponiendo. Perdón. Sí. Entonces, para Freddy Samuel. Freddy. ¿Está Freddy? Muy bien. Se fue de paseo Freddy. Para Héctor, ya participó Héctor. A ver. Alexander. Joel, ¿está? Sí, doctor. Alexander, ¿qué me podrías decir? ¿Conoces algo que mejore el callo óseo, que favorezca la consolidación? Tienes a un paciente con cualquier tipo de fractura, A, B o C, y le dices, no, yo tengo un producto que te va a hacer que tu callo se produzca más rápido. ¿Conoces algo? El mejor sería la inmovilización. Inmovilizar. Inmovilización, pero ya Sí. lo has inmovilizado, pues solo le pusiste una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa, ya no vamos a hablar de eso más adelante, pero ya lo inmovilizaste, o un yeso, no sé. Pero hay algo más que tú has leído que favorezca la consolidación, o la otra pregunta, retrase la consolidación. El movimiento constante sería, para evitar de que haya una mejor cicatrización, sería evitar que haya un movimiento que esté inestable. Entonces, pues por eso que se colocan las placas y los fijadores externos para evitar que haya esa movilización, haya estabilidad y por su cuenta pueda cicatrizar. Alumnos, tenemos que pensar práctico en el conocimiento. No se trata de agarrar el libro y leer o leer la diapositiva. Tenemos que interpretar la información. Porque si yo tengo como las características de formación de un callo, en fracturas diaficiarias que no toco el hematoma, que va a ser la célula de la consolidación, o las fracturas articulares que tengo que sacar el hematoma necesariamente porque tengo que reducir perfectamente la fractura. Voy a mirar que los dos callos se comportan de diferente manera, pero habrá por ahí algún producto, ¿no? Sebo de culebra, piel de lagarto, no sé, que haga posible la consolidación. Estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Pero conoces de algo que yo te aplico este producto y tus células van a mejorar. En lugar de formar el callo definitivo a las 12 semanas, ahora a las 10 semanas ya tienes consolidada la fractura. A eso me refería. ¿Alumna? Aparte de la terapia física, doctor, no conozco lo que pueda ayudar. Su compañera acá dice colágeno. Prostaglandinas. ¿Por acá? Calcio. Mire,
Alumnos, no hay nada que mejore la consolidación. Todo lo que se vende es farmacia. ¿Ya? ¿Cuál es lo único que puede mejorar la consolidación? Que yo le pongo. Eso sería lo único que podría favorecer la consolidación más o menos semanas. ¿Y cuánto costó eso? Si yo tengo a 500 pacientes fracturados, a los 500 le voy a hacer la inyección de terapia con célula madre, imposible. No hay hospital que podría soportar un presupuesto así. Entonces, eso posiblemente lo deje para un segundo plano donde ya aparezcan retardos de consolidación. O sea, que el callo no se formó en un tiempo requerido. ¿Entendido? Solamente los productos de la misma sangre del paciente o plasma rico en factores de crecimiento pueden averiguar más de 25 proteínas de crecimiento plaquetario o la célula madre. Pero ya le digo, ese es un costo. Ahora, ¿cuáles son las entidades o que le favorecen la consolidación? Xiomara, Alexandra. Alexandra, ¿estás? Albeniz Orestes. ¿Qué dices? Sobre todo, dependiendo de la movilización, puede ser un ejemplo. Puede ser un factor. Entonces, cuando hay una hipermovilidad, o sea, yo puse un clavo, una placa, un fijador externo o un yeso, pero que no ha hecho el papel de estabilizador. Entonces ya aparecen movimientos, más de 5 micras de movimiento, porque lo normal que yo podría utilizar en estos implantes es la mitad, 0.5 de micras de movimiento. Más de allá de una micra ya yo tengo una movilidad en el foco de fractura, que el fibroblasto no se transforme a osteoblasto. ¿Entendido? Entonces se va a quedar el hueso entre un lado y otro lado de la fractura, va a quedar una capa, un magma de tejido. Osteoblasto. Entonces estamos ahí con un problema de retardo de consolidación. O puede ser más tiempo y ya estamos hablando de o sea, aumento de la movilidad en el foco de fractura. ¿Podría haber otro factor? Pues pacientes con disminución de las proteínas. Todos los pacientes mayores de 60 años y todos los que vienen a los hospitales fracturados, ¿no? De la tercera edad, tienen problemas de nutrición. De baja nutrición y ya lo del estudio yo no sé. Uy. Muy bien. Entonces hay que revisar factores en pro y en contra de la formación del callo. Muy bien. A ver, continúe, alumno Guamán Morbelli. ¿Está con qué?
A ver, continúen, por favor, alumno Bautista Pajuelo. ¿Se encuentra? ¿Alumno? No está. Hernández. Doctor, buenos días. Sí, presente. Voy a continuar con el seminario. Bueno, ¿se me escucha? Disculpe. Sí se te escucha. Muchas gracias. Bueno, respecto a la epifisiólisis, también es denominado desprendimiento epifisiario traumático. Y bueno, estas son las lesiones que afectan total o parcialmente al cartílago de conjunción, ¿no? Aquí el trazo de fractura puede tomar varias formas, por eso es que lo gradual, vemos acá en varias distintas gradualidades. El primer grado es cuando existe una lesión pura del cartílago de conjunción en cualquier localización de sus niveles histológicos, ¿no? Incluido la capa germinal. Y aquí suele ser más frecuente en el peroné distal, como dijo mi compañera, ¿no? En el grado 2, este suele ser la forma más frecuente y bueno, se inicia aquí un desprendimiento oficiario en uno de los extremos y aquí más frecuente se da pues a nivel de las extremidades distales del radio, la extremidad distal del radio, de la tibia y a nivel de las falanges. En el grado 3, que suele ser pues un 10%, es menos frecuente que el anterior. Aquí va a existir una mayor repercusión sobre el crecimiento, ¿no? El trazo generalmente aquí afecta a un nivel del cartílago de conjunción y es más frecuente a nivel de la tibia distal. Por otro lado, precisa también una reducción anatómica y con frecuencia existe también aquí la exigencia de un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el grado 4, que ya suele ser un 6% menos frecuente, bueno, aquí básicamente pues existe una fractura por separación epífiso-metafisiaria, ¿no? Del adulto mediante el mecanismo de compresión, flexión, que de alguna manera pues va a separar por un trazo vertical un fragmentito epífiso metafisiario, ¿no? Inclusive con una lesión del cartílago de conjunción en todas las capas y de la parte superficial articular, ¿no? Después en el grado 5, aquí básicamente habla de los traumatismos con impactación de la fisis, ¿no? Y en el grado 6, aquí ya habla sobre la fractura por arrancamiento de una inserción, como vemos en la imagen, un fragmentito, ¿no? Epifisario y otro metafisario. Y aquí básicamente va a existir la exigencia de una reducción también anatómica. En el grado 7, aquí es la epifisiólisis menos frecuente, ¿no? Y aquí van a aparecer pues en lesiones abiertas, con mayor frecuencia son conminutas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los principios generales del tratamiento de las fracturas. Aquí el objetivo principal es pues conseguir la máxima recuperación funcional del segmento que está siendo afectado mediante el establecimiento de algunas condiciones que nos van a ayudar y nos van a facilitar el proceso biológico de consolidación, ¿no? Las fases del tratamiento se van a resumir en 3. Una vendría a ser reducción, la otra es contención o inmovilización y la última es la rehabilitación. Aquí vamos a ver primeramente la reducción de fractura, que puede ser tipo incruento y de tipo cruento, ¿no? En el caso de la reducción de fractura, consiste en manipular hasta poder lograr una relación anatómicamente deseable para de alguna manera conseguir una buena función y acelerar la consolidación. Entonces, aquí hay dos grandes formas, como habíamos manifestado, para poder reducir una fractura. El incruento, que básicamente utilizamos aquí pues la cirugía de mínima invasión sin abrir el foco de fractura. Aquí lo que se va a utilizar son los implantes que de alguna manera cumplen el principio de estabilidad relativa.
tenemos, ¿no? Las placas puente, los clavos intramedulares y los fijadores externos. Siguiente, por favor. Después, la otra forma para reducir la fractura, habíamos dicho el cruento, ¿no? En el caso de la reducción de fractura. Bueno, aquí ya son fracturas articulares. Acá básicamente lo vamos a ver en las fracturas articulares, ¿no? Utilizando básicamente implantes que de alguna manera cumplan el principio de una estabilidad absoluta, como por ejemplo están las placas y los tornillos, ¿no? Pero dentro de ello también tenemos pueden ser de tipo fracturas agudas o de fracturas por sobrecarga o de estrés. En las fracturas agudas tenemos 3 tipos de traumatismo. Por ejemplo, el traumatismo de alta energía o de gran velocidad, que básicamente aquí, pues en los que es cuando la energía cinética liberada es muy grande y la lesión que produce es muy extensa, ¿no? Y pues de alguna manera va a afectar tanto al hueso como también a otras estructuras que están adyacentes. Por ejemplo, aquí lo vemos en las personas, en los personajes que tienen caídas de altura, los accidentes de tránsito, los ciclistas, los motociclistas, ¿no? Ahora, en el tema de los traumatismos de energía intermediaria o intermedia, básicamente aquí la energía va aplicada demasiado alta, pero suele limitarse, ¿no? En varios segmentos esqueléticos. Por ejemplo, aquí lo vemos en aquellos personajes que tienen caídas por las escaleras o algunos accidentes deportivos. Por consiguiente, tenemos el traumatismo de baja energía, ¿no? Allí básicamente son aquellas caídas que de alguna manera nos van a dar lugar en aquellos casos de aquellos pacientes que, por ejemplo, sufren ataques epilépticos, ¿no? Por otro lado, tenemos la fractura por sobrecarga o de estrés, que dentro de ello tenemos las fracturas por fatiga. Aquí pues aparecen en huesos de estructura normal, sometidos a traumatismos o algunos esfuerzos repetitivos, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es terminar rompiendo el hueso por esa fatiga de material, ¿no? Aquí básicamente con mayor frecuencia lo vamos a ver en algunos deportistas, ¿no? Después tenemos las fracturas por insuficiencia, que básicamente pues acá aparecen en los huesos de calidad anatómica, ¿no? Más que todo anómalas, ¿no? Como consecuencias pues de que existen o realizan un esfuerzo mecánico normal. De aquí más que todo vamos a ver en aquellos pacientes que tienen fracturas, ¿no? En el contexto, por ejemplo, los pacientes con osteoporosis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí entramos al tema de procedimientos no quirúrgicos. Dentro de los procedimientos, como dice su mismo nombre, no quirúrgicos, podemos utilizar los vendajes, existen también las férulas convencionales con yeso, ¿no? Entonces, tener la idea de utilizar un yeso generalmente es un procedimiento no quirúrgico que de alguna manera pues nos van a ayudar, ¿no? A manejar a nuestro paciente. Un yeso bien almohadillado con una adaptación suave y con 3 puntos correctos de fijación, de alguna manera va a proporcionarnos pues una inmovilización satisfactoria para nuestro paciente. Dentro de ello vemos que puede ser de tracción continua, o sea, nos ayudan, nos sirven para poder mantener la longitud, ¿no? De esa extremidad afectada. A la vez nos va a permitir alinearlas, nos va a permitir estabilizar ese foco de fractura, ¿no? Dependiendo pues de la forma en la que se transmite el peso del hueso, vamos a tener dentro de ello una tracción por simple gravedad en la que se aplica en aquellos traumas del miembro superior a través del cabestrillo, como vemos en la imagen. También tenemos la tracción cutánea o blanda, en la que se aplica en el segmento afectado un vendaje adherente y se va a aplicar también el peso, ¿no? Sobre la venda. Es poco agresivo, que de alguna manera nos proporciona poca inmovilización y puede ocasionar pues lesiones cutáneas. Después tenemos la tracción transesquelética, que nos va a proporcionar una tracción directa sobre el hueso a través de una aguja de Kirchner o clavos de Steinmann, ¿no? Transfixiante. Siguiente, por favor.
Bueno, acá tenemos las técnicas para el tratamiento cruento de fracturas, en la que vemos aquí que hay varios tipos de fijaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fijación percutánea. Aquí básicamente consiste en la reducción cerrada de la fractura que tiene el paciente, ¿no? Y se hace pues mediante la manipulación externa, es decir, podemos colocar sin abrir o abriendo mínimamente la piel de sistemas de fijación, ¿no? Se pueden utilizar pues agujas de Kirchner o tornillos básicamente canulados, ¿no? Después tenemos en la fijación externa, aquí más que todo se trata de colocar un dispositivo que de alguna manera nos combine la colocación de agujas elásticas o clavos roscados, ¿no? Y que atraviesen pues el hueso como fuera de la piel. En el tema de los fijadores circulares, aquí tenemos ese ejemplo típico de aquel sistema de Lizarau, con agujas elásticas y que de alguna manera tensan, ¿no? Cuando se fijan, tras fijarse a través de tuercas a aros uniéndose, ¿no? Estos entre sí para que puedan de alguna manera contar con las barras roscadas, ¿no? Después también tenemos los fijadores unilaterales que se usan pues aquí clavos roscados, ¿no? De shanks que pues atraviesan los dos corticales del hueso, pero solamente en un lado de la piel. En el siguiente, por favor. En el caso de la osteosíntesis, cuando hablamos de osteosíntesis, ya vendría a ser la unión, la estabilización de una fractura, siempre y cuando realizado mediante algunos dispositivos artificiales, habitualmente metálicos. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar allí? Son tornillos, placas, clavos, cerclajes o suturas circulares. Por ejemplo, los tornillos que atraviesan los dos fragmentos, ya sea con compresión, sin compresión, proporcionada con el propio diseño del tornillo, ¿no? O por la técnica misma, ¿no? Que se va a realizar. En el caso de las placas, puede ser básicamente de acero inoxidable o de titanio, ¿no? En los casos de las placas de bloqueo, pueden inclusive tener algunos orificios roscados, ¿no? Según el diseño, va a depender en sí, ¿no? Va a depender ello de qué tipo de placa se va a colocar nuestro paciente, ¿no? También los tornillos pueden formar un ángulo fijo o variable con la placa, una lámina metálica con orificios, ¿no? De diferentes diseños. Pueden ser de sección recta, curva, con diferentes arcos de la misma o grosores variables también. En el caso de los clavos, son dispositivos lisos, largos, metálicos, con secciones variables también, que se introducen en la cavidad medular del hueso largo, ¿no? Es decir, en la parte medial de la diáfisis, para podernos proporcionar en este caso la estabilidad, ¿no? Para nuestro paciente. El objetivo aquí de los bloqueos es más que todo proporcionar la estabilidad longitudinal y rotacional, especialmente en aquellas zonas que son más anchas de la metáfisis, ¿no? O en las fracturas conminutas. Por último, tenemos el cerclaje o suturas circulares que, bueno, habitualmente acá se maneja con alambre u otros materiales sintéticos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos las técnicas, por último tenemos las técnicas quirúrgicas óseas. Dentro de ello contamos con la cruentación, la palmerización y la medularización. En el tema de la cruentación, bueno, aquí básicamente nos habla el concepto de eliminación del hueso, ¿no? Ya esclerosado de los extremos óseos hasta poder llegar al hueso sano, pero sangrante. Se realiza bien con el escoplo, ¿no? Bien con la pinza ubia. En el tema de la palmerización, es aquella técnica que trata de convertir con un escoplo fino la superficie lisa y esclerosada, ¿no? De los extremos óseos. Después, en el tema de la medularización, consiste más que todo en reabrir la comunicación entre el foco de no unión y la cavidad medular ósea. Siguiente, por favor. Bueno, esa sería la última diapositiva, doctor. Muchas gracias.
Muy bien. Entonces tenemos que entender, alumnos, que esta clase primero cumple objetivos que tenemos que tenerlos aprendidos. Y esos objetivos están básicamente diseñados para que yo pueda diferenciar qué cosa es una fractura diaficiaria, qué fuerzas actúan en una fractura articular, metafisiaria, cuáles son las premisas en forma general para tratar las fracturas diaficiares con implantes que no son rígidos, sino son elásticos, un clavo intramedular, una placa puente, un fijador externo, va a dejar algún movimiento y ese movimiento permite la transformación del fibroblasto a osteoblasto, dejando un callo óseo. En cambio, en las fracturas articulares, ya los implantes son rígidos, no hay ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, la consolidación se hace sin presencia de callo, es una consolidación primaria, o perprima que le llamamos. Todas las fracturas diaficiares, reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta, placa y tornillos. Todas las fracturas diaficiares, estabilidad relativa, cirugía no invasiva, solamente proximal y distal al foco para introducir un implante como la placa puente, una abertura proximal para introducir un clavo intramedular o un fijador percutáneo. Hay muchos fijadores, muchos sistemas, pero dentro de la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa, nosotros tenemos que mirar aquellas fracturas que no curan ni con estabilidad absoluta ni relativa con los implantes que hemos dicho, sino con cierta particularidad de movimiento, como son lo que dijo su compañera Hernández, pues, que ha explicado muy bien. Lo felicito porque usted ha explicado muy bien. Y que no entran a una estabilidad absoluta ni a una estabilidad relativa, pero se mantienen dentro de los implantes que van a curarse en movimiento. Estos cerclajes o obenques que se utilizan para fracturas articulares de tipo olecrano o de tipo rótulo, ¿me escuchan, alumnos? Entonces estábamos hablando que esa particularidad hay que tenerla en cuenta. Mayor flexión y extensión del codo o de la rodilla me va a permitir mayor coactación en los extremos donde está la fractura y es como si fuera una estabilidad relativa con estos implantes. Y la última parte que no tienen que revisarlo, alumnos, porque necesitamos saber qué problemas tengo en la consolidación. Entonces depende de la fractura. Si es una fractura cerrada, si iría una estabilidad absoluta, si lo hice con una estabilidad relativa, vemos muchos problemas de tratamiento. Ustedes van a todos los hospitales de Lima, habrán algunos que sí cumplen los objetivos de tratamiento, pero hay cirujanos que pues, le ponen una placa con 10 tornillos a una fractura de tibia. No puedo tratar una fractura diaficiaria de tibia con... Lo estoy condenando a un retraso de la consolidación y posiblemente a una pseudoartrosis. Les decía que hay muchas complicaciones. ¿Se fue la señal de no? No. Hay muchas complicaciones. Hay que leer las complicaciones que tenemos ahí, no solamente del hueso, sino de las partes blandas, de los nervios. ¿Ya? Puede haber lesionado. De los síndromes compartimentales. ¿Ya? De la osteonecrosis. Del Muy bien.
Entonces, alumnos, por favor, revisen y tengan en presente que todo esto se va a tener que evaluar. Los conocimientos son evaluados en un examen. 20 preguntas del marco teórico, 10 preguntas del seminario y 10 preguntas de la parte práctica. Yo le voy a poner una radiografía y le voy a preguntar el mecanismo de producción de la fractura. ¿Entendido? Supongamos que yo tengo un paciente. A ver, alumno Carrizo, ¿está? ¿Carrizo? Sí, doctor, ¿se me escucha? Carrizo, ya. Mire usted, le voy a poner un ejemplo para que usted me diga qué fuerzas y qué tipo de fractura han actuado. ¿Entendido? Paciente que sufre una caída, bajando las escaleras, y su pie se va hacia adentro, se rota hacia adentro. Ese movimiento se llama inversión. Entonces, fuerzas de inversión y fuerzas de eversión son fuerzas que no habían ustedes explicado en el momento de las fuerzas que actúan sobre los huesos. Muy bien, entonces, fuerzas de inversión. ¿Qué tipo de fractura esperaría usted observar en una radiografía? Fuerzas de inversión a nivel de la articulación donde se produce la inversión y la eversión. Dígame el tipo de articulación y el tipo de fractura. El tipo sería una fractura por torsión, ¿no? En cuanto al número, podríamos decir que número 4 en el segmento distal. Número 4 en el segmento distal, hasta que dice. ¿Qué? Ahora sí ya llegó. Sí, ¿no la escuché bien? Sí, sería una fractura por torsión en la tibio peroné del segmento distal. Sí, pero ¿qué tipo de fractura? ¿Y qué tipo de articulación fue la que lo movió más de la cuenta? A ver, vamos a preguntar a quién. A ver, ¿quién no ha participado? ¿Vaca? ¿Lucero? Sí, doctor. Lucero, ¿me escuchas? A ver, Sí, dime. doctor. Explícame. Bueno, como había mencionado mi compañero, yo también considero que podría ser una fractura por torsión. ¿Qué articulación de la que conoces hace inversión? ¿Cuál? ¿Qué articulación de la que ya has revisado con tu profesor hace inversión? La articulación, bueno, estaba en el miembro inferior, entonces podríamos decir... ¿Cómo se llama? Hay en artrosis, hay en hay condiloartrosis, hay trocoides, ¿ah? Hay artrodia. ¿Cuál será? Doctor, ¿me escucha? Un ratito se fue la señal. El profesor dice que sigas explicando nomás. Ya bueno, como estamos en el miembro inferior, podríamos considerar a la
a la articulación subastragaliana, creo. Y esta hace, bueno, un tipo de articulación sinovial. Bueno, esa creo podría ser un ejemplo. Bueno, sí, es correcto. Yo creo que lo buscaste rápido por ahí, pero... Ok, la subastragalina es una articulación sinovial doble artrodia. Entonces, una faceta rota hacia adentro, movido por los tibiales, tendón de los tibiales anterior y posterior, inversión, o hacia afuera, eversión, fibular largo, corto, tercer fibular. Bueno, entonces eso me va a dar que en inversión yo tenga una fractura de tipo avulsiva del malleolo peroneo, el astrágalo rota, golpea el malleolo tibial, produce una fractura oblicua, sigue rotando, impacta el margen posterior de la tibia y me produce una fractura del tercer malleolo, trimalleolar. Entonces tengo que entender el mecanismo que producen las fracturas, que son los objetivos de la clase de mañana. Todas las fracturas del miembro superior tienen un mecanismo de producción, mecanismo directo, mecanismo indirecto. Y tengo que entender las fuerzas. Y el día miércoles, con ustedes nuevamente discutimos la fractura del miembro inferior, dando énfasis a los movimientos que lo producen. Bueno, alumnos, revisen por favor. Ya nos encontramos en la clase próxima conmigo el día miércoles. Muy bien, hasta luego, alumnos.